Está haciendo calor. Sí, buenas tardes, amigos de la red, amigos del taxi de Maicito. Nos hemos demorado un poco por hacer estas nuevas, estamos renovando, amigos, muy pronto van a tener nuevas novedades. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Max, ¿cómo estás ahora? Nuevamente desde la ciudad de Puno. Desde la Puno. Ciudad del Lago, donde nació el imperio. El imperio incaico. Exactamente. Sí. Donde muchos también hoy en día quieren tener su imperio, que es diferente. Así es. Muy bien, vamos a conversar el día de hoy con el doctor Richard Anco Sonco. Él es miembro, está dentro de la carrera de la magistratura en el Ministerio Público, pero además se le está voceando como probable candidato para el gobierno regional. Así que últimamente ha estado con algunas declaraciones que verdaderamente me parecen a mí sinceras, pero que a veces pues políticamente no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ser hipócritas, tú sabes, mi estimado Alan, ¿no? Porque tú tienes que decirle mi hermanito, ¿no? Mamita linda, papito lindo. Compañero, etcétera. Compañero de todos, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo presentamos, doctor Richard Anco. Buenos días, bienvenido al taxi de Maicito, doctor. Buenas tardes a ustedes, agradecer por la entrevista y un saludo a todos los que están viendo esta entrevista. Doctor, primero, antes de sumergirnos al tema de declaraciones del tema de la política, siempre todos decir, ¿no? ¿De dónde viene Richard Anco? ¿Dónde nació Richard Anco? Bueno, yo soy natural del distrito San Juan de Salinas, provincia de Azángaro, ¿no? Azángaro. Yo soy de Azángaro, trabajo acá actualmente en Puno. ¿Quechua Aymara? Quechua. Quechua, neto, completamente. Yo aprendí primero a hablar quechua. Yo en las vacaciones sabíamos ir a trabajar con mis abuelos al campo y con el ganado, pues, ¿no? Desde enero hasta marzo íbamos a pastar nuestros ganados y así que yo aprendí primero quechua, después en España. Bueno, eso está muy bien, pero ¿trabaja usted en Puno? Yo trabajo actualmente en Puno, Aquí, ¿no? en Puno, ¿no? En Puno, sí. A veces por eso digo, soy nacido en Azángaro, tengo hijas juliaqueñas, trabajo en Puno y vecino de Ilade. ¿Y por qué vecino de Ilade? Está cerca Puno. Bueno, pues una buena respuesta. Buena. Bueno, doctor, ¿cuántos tiene familia en la actualidad? Sí, tengo 2 hijas, son juliaqueñas como les decía, y tienen 9 meses, así que estoy todavía pasando la tormenta de eso de criar a los hijos pequeños. Bueno, ahora ya no existen los pañales, ¿no? Todo es pamper. Pero de todas maneras en las noches se despierta, hay que dar la leche. Es bien dificultoso creer. Ajá. Muy interesante. Doctor, bueno, la corrupción. Usted está dentro de un sistema donde tiene que, de alguna manera, luchar contra la corrupción que existe en nuestro país. Bueno, pero siempre no sé de verdad, este tema de la corrupción es muy amplio, tiene muchas aristas, tiene muchos enfoques. Y hasta niveles, ¿no? Y hasta niveles pues. ¿no? Corruptible un poquito menos, un poco más con experiencia. Pero yo creo que es cómo luchar contra la corrupción, pero en los niveles del gobierno, ¿no? O sea, municipios, gobiernos regionales, gobiernos municipales. Bueno, yo creo que ahí, cuando hablamos de corrupción, siempre hay que desmenuzar de dónde nace la corrupción, ¿no? ¿Por qué nace la corrupción? ¿Ya? Hay un estudio de un argentino que llega a una conclusión, de repente un poquito cuestionable por alguna parte, pero me parece interesante, ¿no? Que dice que de 100 personas, ¿ya? 10 son corruptibles, absolutamente corruptos, ¿ya? 10 son absolutamente sanos, honestos, y el 80% de las personas son pues o actúan de acuerdo al ambiente donde se encuentran. Yo creo que si no lo tomemos exactamente, pero sí como referencia al menos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de corrupción siempre está el contexto donde trabaja una persona y cómo se ha formado una persona. Claro. Entonces, ahora hablando del Ministerio Público, ¿existe corrupción en el Ministerio Público? Nosotros hemos dicho siempre, no ahora, ¿no? Siempre hemos dicho que en el Ministerio Público hay corrupción. Existe. Existe. ¿Poder Judicial? Por supuesto que sí, ¿no? Pero eso hay que pues ver de dónde nace esa corrupción, como decía, ¿no? Si hablamos de los magistrados, ¿por qué ingresan magistrados corruptos? Yo soy muy crítico del CNM, por eso Guido Águila me ha declarado enemigo número 1. Y de repente hemos sido pues los únicos, el único magistrado de repente a nivel nacional que se ha enfrentado a Guido Águila en ese sentido, porque hemos visto pues algunos nombramientos totalmente salidos pues de la lógica incluso, ¿ya? ¿no? En el anterior concurso, por ejemplo, en donde hacen pues
que gane una persona, o hacen en la entrevista le ponen a una persona 92 justamente para sacar ventaja al que le lleva adelante, o a uno que le dicen, mira, Ya. sabes que ya no te vamos Ajá. a nombrar porque uno de reserva se va a nombrar. Hay muchas cosas. Entonces hay corrupción dentro del Ministerio Público, del Poder Judicial. Por supuesto que sí. Pero ahora el tema es cómo combatirlo. Exactamente, ¿no? Nosotros partimos si hablamos de una propuesta, Ajá. de cómo nombramos a nuestros magistrados. Cuando una persona, por ejemplo, va y se Sí. presenta a un trabajo, Ajá. presenta lo mejor de sí, ¿no? Porque yo puedo venir a una entrevista, por ejemplo, acá, y vengo pues bien peinadito, bien vestidito, ¿no es cierto? De repente me preparo algunas cosas, pero si ustedes me encuentran en mi casa o comiendo en un domingo, ¿no? Me agarran desprevenido y ahí van a ver la persona, cómo es una persona Verdaderamente. ¿no es cierto? Entonces van a saber cuál es su conducta. De repente pues de repente me ven borracho, y cómo es su conducta en ese estado de una persona. Ahí vamos a conocer a una persona verdaderamente. Claro, Entonces, ahora lo que planteo, perdón, A ver, yo no. lo Sí, que sí, planteo sí, es sí, que- no, es diga que usted. es que el CNM Ajá. vaya a buscar las personas. O sea, no solamente recepcione, ¿no? Yo, si Richard Arango se presenta a uno, voy a su trabajo, cómo se comporta ese señor, cuánto de productividad tiene, si los abogados tienen buena referencia o no, cuántas quejas tiene, de qué tipo de quejas tiene, porque a veces no siempre las quejas son pues de buena fe, son de mala fe, por molestar, y entonces todo eso, Un afán de venganza. claro, Ya, puede ser, ¿no? puede Entonces, ser, ¿no? que vaya el órgano seleccionador al lugar donde trabaja una determinada persona para averiguar su vida, su trayectoria profesional, su honestidad. Pero si seguimos en recepcionar nosotros sin saber quién es esa persona, Ajá. y traernos una careta a la entrevista o al examen, obviamente vamos a seguir seleccionando pues personas que no son adecuadas. ¿Qué? Entonces me parece que ahí parte el problema. Y necesitas Ahora- presupuesto. Yo creo que no necesitas presupuesto, sino solamente cambiar la metodología de una evaluación. Ajá. Ahora sí se implementan, digamos, normas mucho más duras, es decir, la purga inmediata por algún tipo de acto de corrupción, sin tanto proceso de administrativo, como se le podría denominar. Ya. ¿Sería la función necesaria o...? Bueno, el CNM pues ha planteado de que ellos puedan sancionar, ¿no? Yo insisto en mi teoría o en mi propuesta. La sanción siempre es lo último. Es como que nosotros miramos en la sociedad que el Ministerio Público, el Poder Judicial tiene que solucionar el problema de la Excelente. corrupción. No, me parece que hay que ir un poquito evitarlo. más adelante. Hay que evitar que evitarlo. pasen los actos de corrupción. Claro. En este caso, más allá de sancionar a esos malos magistrados, hay que evitar que esos malos magistrados ingresen. Mira, fíjese usted que el año 2009, 2008, ¿Ya? la doctora Macoliún, como que muchos cuestionan, pues, pero sin embargo a mí me pareció muy bien su conducta en el aspecto de lucha contra la corrupción. ¿Ya? Informó a varios fiscales, no me acuerdo cuántos, que fueron destituidos cuando eran fiscales provisionales. Pero luego estas personas han sido nombradas por el CNM. Entonces Ya. vemos pues de que si dentro de un órgano interno del Ministerio Público han sido pues sacados precisamente por actos de corrupción, que el CNM los nombre, que se supone que dentro de un marco de un examen mucho más minucioso, bueno, estamos mal, ¿no? Entonces, eso hecho de que nosotros critiquemos de manera directa, pues incluso nos ha costado, ¿no? Que, como yo decía, nos declaren enemigos, y en un examen incluso nos han hecho quedar mal, ¿no? Porque ahí ¿Ah, sí? nos comenzaron a preguntarse. Ya pues una entrevista que hemos dado realmente mal, pero ya pasó, Ya. porque estábamos postulando para juez. Ajá, Finalmente mira, no nos nombramos. no nos y han- ya. Hay uno de nuestros, de los que nos están mirando o viéndonos ahora en las redes sociales, dice lo siguiente, dice, pero las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura son públicas, dice. Bueno, le ponen ahí una palabra, dicen, está resentido, dice. Ah, bueno, yo no creo que sea la entrevista, seguramente están hablando pues de la entrevista que dimos mal, ¿no? Ya, Yo no critico al CNM posteriormente a eso, ¿no? Y para eso felizmente pues ahora existen las páginas de Face. exacto. Facebook. Yo tengo pues, yo vengo criticando no solamente de ahora, sino desde el año 2012. O sea, no es por un examen. No es por un examen, Ya. obviamente. Y ahora el examen pues no selecciona o no determina pues la calidad de profesional, ¿no? Por acá en Puno pues hay mejores profesionales que no han ingresado, no han pasado un examen. Eso no quiere decir pues que son malos. O incluso ahí tenemos pues magistrados que están actualmente nombrados
que no han pasado un examen, como le digo, han dado una entrevista mala, ¿no? Y yo creo que sí, hemos dado un mal examen y por eso no hemos sido pues nombrados jueces, ¿no? Porque esa fecha estábamos presentándonos para juez. Pero usted reconoce que no ha dado un buen examen. Por supuesto que sí, ¿no? Eso no podemos negar. Y es bueno, caballeros, reconocer cuando nos claro, hace alguien me decía, alguna fecha nosotros dijimos, pues, ¿no? Que hemos dado un mal examen, me decía, pues hasta Barcelona pierde por goleada. Doctor, no hay ningún problema. Doctor Richard, bueno, cuando hablamos con usted, bueno, muy aparte de su calidad de magistrado, también hablamos sobre un posible potencial candidato al gobierno regional. ¿Qué faltaría para que se confirme esa candidatura, doctor Richard? Bueno, es un poquito complicada la situación, ¿no? Yo agradezco en primer lugar a todas las personas que han pensado en nosotros y están haciendo un trabajo, ¿no? Para efectos de que nosotros nos animemos, porque y finalmente vayamos como candidatos. Yo tengo 2 hijas y a veces pues es complicado porque la campaña te absorbe totalmente. Y la política, ¿no? Ya, y la política, ¿no? Porque ¿qué es lo que falta? Yo fui consejo universitario, alguna fecha antes de ser magistrado participé en alguna cuestión política y sé cómo de dura es la campaña. En segundo lugar, siempre el aspecto económico, ¿no? Porque yo tengo que renunciar a mi trabajo, yo soy magistrado titular, nombrado, ya, y eso implica pues el someterme a una campaña. A una campaña. Va a generar pues que no tenga recursos, no sé, hay que prever eso. Pero los fiscales ganan nomás un buen sueldo, ¿ah? Sí. No puedo decir. Claro, se puede ahorrar y después irse a la campaña. En eso estamos, ¿no? Estamos tratando de ahorrar. Y tercero, yo creo que no es una cuestión de querer ser, ¿no? Cuando quieres asumir un cargo de tamaña, envergadura, primero hay que conocer pues con quién vas a trabajar y eso implica una estructura sólida. Una estructura. Porque si puedes ser el más honesto del mundo o puedes tener el sueño más grande, pero si no tienes un aparato, una estructura, un grupo de profesionales... un grupo de profesionales no lo van a hacer. Pero a ver, yo quiero ir a lo siguiente, a lo más tangible, a lo más concreto. Entonces, usted en este momento va a decidir su candidatura al gobierno regional por el tema familiar. Familiar, económico y estructura, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que, bueno, ya, lo de la familia es absolutamente comprensible, ¿no? Económico, no tiene usted dinero para afrontar una campaña electoral. Bueno, creo que no lo suficiente. Bueno, sí hay plata, pero tampoco la dimensión de millones. Tampoco como lo estoy viendo ahí, que se regala, pues cada uno va a un campeonato y tiene que regalar 6 o 5 juegos de camisetas, no estoy para eso, la verdad. Y si entraría a la arena política, no regalaría nada. No, hay que cambiar, pues si vamos a entrar tenemos que cambiar la política. Porque eso es inversión. Yo creo que la política, por ejemplo, se ha vuelto pues en una especie de inversión, acaba de decirlo usted, donde el que más gasta, gana, sí. O el que más miente, gana, el que es el amigo de todos, el que no dice las cosas directamente, gana, ¿ya? ¿no? Y si entramos, pues hay que cambiar definitivamente, ¿ya? ¿No? Y eso de repente puede implicar que perdamos, pero hay que cambiar, pues. Hay que cambiar. Ahora, lo otro, estructura, no tiene usted partido. No tenemos un partido por el momento, ¿no? Nos han invitado ahí un amigo que tenemos ahí, pero... ¿Qué partido más o menos estamos hablando? Es de Democracia Directa, pero hay un problema pues dentro de ese partido, ¿no? Porque yo soy sincero, no comparto yo las ideas de Gregorio Santos y tampoco por la forma como se ha conducido, porque hay pues cuestionamientos serios respecto a corrupción, entonces yo no podría trabajar... Pero, o sea, ¿Democracia Directa lo ha invitado a usted? Democracia Directa no, precisamente, ¿no? Sino pero algunos militantes. El coordinador de Puno, ¿no? Señor Gauna. Hermes Gauna. Hermes Gauna. Nos ha invitado y ya pues, incluso hemos ido a una reunión que nos han sacado ahí de todo y ya después no nos hemos vuelto a encontrar por ese coordinador, ¿no? Ya. Ahora, hablando de sinceridad, doctor, hablando así las cosas tal como son, la gente, la población requiere de líderes que le digan la verdad. Y usted se ha referido al candidato Walter Radubiri, indicándole de que es un cobarde, ¿no? Utilizó otro término, pero es un cobarde porque se escuda en una lucha de los aymaras y al final no quiere asumir su responsabilidad. Usted le ha dicho, tú tienes que asumir tu responsabilidad, porque eso es de valientes, ¿no? Y los líderes dan la cara, y si te tienen que meter a la cárcel, un líder verdadero va con la frente en alto.
¿Se ratifican esas palabras, doctor? Bueno, a ver, vamos a explicar esto, A ver. porque me ha traído bastantes problemas. Esto se dio pues en un contexto de hace 6 o 7 meses, donde pues Walter Aduvir, y yo con esto quiero dejar zanjado este tema, ¿Ya? se refería pues de mala manera, ¿no? Que el Ministerio Público era una sarta de corruptos, que los jueces eran mafiosos, que todos éramos pues parte del sistema, que le estábamos persiguiendo, ¿no? Tantas ¿Ya? cosas. Entonces habíamos puesto eso, que finalmente pues lo borramos al día siguiente para no efectos de no entrar pues en una discusión, ¿no? Pero alguien hizo pues una captura de pantalla o no sé, que nos han puesto en una entrevista que la verdad no pensábamos, y no queríamos recordar ese hecho tampoco, porque no es una cuestión de que nosotros queramos enfrentarnos a él, sino se dio pues en un contexto de que las personas pues a veces no hacemos pues lo que debemos hacer, ¿no? Claro. Si nosotros Walter miramos- Aduviri se aprovechó de alguna movilización al tema Aymara. A ver, vamos a ver, si por ejemplo nosotros vemos un contexto nacional, vemos al hermano de Humala, ¿no? Él se levantó contra Toledo ¿Ya? y hubo pues muertos. ¿Y qué dijo Humala? Humala dijo, pues sí, yo fui, ¿cierto? Yo asumo mi responsabilidad y yo lo maté porque no, este señor es parte de la corrupción, yo no respeto esta constitución porque esta constitución es del sistema. Eso dijo. Y eso es una cuestión de liderazgo, ¿no? Entonces cuando yo dije esa palabra, hay veces pues... Fue hace no sé, 6 meses. Fue hace 6 meses. Pero ahora le también- están endilgando de que usted le ha dicho a todos los aymaras, ¿ah? No, Yo he visto eso sí. un reporte periodístico. Hay una le dijeron- cuestión acá, hay que defender a los aymaras más bien. Y eso es una defensa de los aymaras, porque no podemos utilizar personas que a veces pues en su creencia de cambio. Porque Ya. yo creo que la gente está cansado de este sistema. Está Pero ahí cansado, viene está un problema, cansado. ¿no? O sea, un dirigente, un líder que haya movilizado a una masa, no está en el derecho de ponerse, de poder ser candidato. O sea, tiene todo el derecho legalmente y hasta quizás socialmente. Bueno, si siempre hablamos de la legalidad, ¿no? Yo en esa entrevista también me refería a otros casos, ¿no? Siempre hablamos de la legalidad. Yo creo que cuando uno quiere asumir cuando es un gobernador, cuando es un alcalde, no puedes decir, por ejemplo, soy inocente y que legalmente soy inocente hasta que haya una sentencia. A un alcalde acusado por corrupción, un gobernador No debiera de regional, entrar. se supone que eres una persona ética, un líder que conoce toda una provincia, una región. Pues solo pues el que dice pues que deben probarme a través del juicio será pues el cojo mame, el gringacho o cualquier otro delincuente, pero de una persona que asume una responsabilidad de dirigir los destinos de un pueblo, no puedes esperar pues de que diga, mira que yo soy inocente hasta que haya una sentencia. No, tienes que salir tú a rebatir, a debatir sobre ese caso, ¿ya? Y demostrar tú con tus argumentos de que no es así, que están equivocados. Claro. Ahora, por ejemplo, escudarse sobre una presunción de inocencia me parece absolutamente incorrecto. Claro, ahora, por ejemplo, existen ilaveños, lógicamente, en gran proporcionalidad en Ilave, perdón, hay maristas en gran cantidad en Ilave, y la misma cantidad, o mucho más tal vez por el sector de Huancané. Walter Aduviri, ¿usted cree que realmente representa a todo ese sector aymara? Estamos hablando. Yo no creo, por eso decía yo, básicamente, pues a veces cuando, a la pregunta anterior, cuando decía que no hay derecho para, si un dirigente no tiene derecho a participar, por supuesto que tiene derecho a participar, pero cuando lo utilizamos eso a algunas cuestiones personalísimas, me parece un poquito pues falta de ética mínimamente, ¿no? Ajá. Falta de ética, porque si hablamos pues de dirigencia, por ejemplo, nosotros hemos sido bastante tiempo, pues hemos sido dirigentes universitarios, y a veces uno pues se supone que es dirigente, ¿no? Con una concepción, digamos, altruista. Luchas por un pueblo, por un ideal, que implica que no necesariamente seas tú el que dirija o que sea candidato, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una pues una cuestión personalísima que sale de este contexto, ya pues te hace indicar de que la lucha no ha sido pues absolutamente, digamos, desprendido o por una causa justa, sino ha tenido un interés por medio. Entonces, doctor, por ejemplo, hablando sobre este tema de la corrupción, ¿qué pasa, por ejemplo, con Iván Flores? ¿Cómo lo considera usted? ¿Una persona capaz? ¿Una persona que ha entrado ya al rubro de la corrupción? Yo creo que en caso de Iván Flores, sí, hay una investigación por medio y alguna fecha nos hemos pronunciado nosotros, que es el Poder Judicial que tiene que decidir. Pero cuando hay una prisión preventiva por medio, esto un poquito se socializa, ¿no? Se politiza.
Entonces yo creo que no debe haber esa politización de este problema, sino netamente pues tiene que haber una solución dentro de este parámetro del proceso Pero penal, ¿no? ¿esa solución ha sido correcta desde su punto de vista? ¿Ha estado legal? ¿Está bien? A ver, vamos a indicar eso. Yo creo que la prisión preventiva, dentro del fundamento que ha hecho el fiscal, Ajá. ha estado pues dentro de los parámetros que podía ser considerado o no. O sea, tampoco pedíamos o deseamos decir, por ejemplo, que una mafia está detrás de eso, que los que no lo quieren se lo quieren tumbar, ¿no? Esa palabra ahí, ¿no? Que la gestión están detrás de ello, no, absolutamente cierto. ¿Pudo haberse equivocado el juez? De repente que sí, ¿no? Pero decir que alguien está induciendo eso es absolutamente absurdo, ¿no es El cierto? compadrazgo influyó, piensa que sí hubo una manera social tal vez de vínculo con tanto entre el juez y también el Reinaldo señor, Luque. en este juez. caso el señor Iván Flores, para que sea favorecido el alcalde de Puno. Ya estamos hablando de la resolución que revoca esa prisión preventiva Sí, inicial. perfecto. Bueno, yo creo que cuando hay un argumento por ejemplo, dijeron, ¿no? Que de casualidad se encontraba en el colegio y no tenía padrino, bueno, yo soy sincero, yo no iría con mis hijas a una fiesta de promoción sin saber quién es el padrino. Eso es una cuestión de lógica, ¿no? Entonces yo no sé si es cierto o no, creíble o no, eso se lo dejo para ustedes, para la gente que me escucha, Ya. ¿no? Pero que si ha influido o no, me parece que estaba dentro de las posibilidades. Está dentro de las posibilidades. Revocar esa medida, Ajá. ¿no? Porque es absolutamente, digamos, aspecto valorativo. Ajá. Para mí puede significar mucho más el hecho de que se haya utilizado, por ejemplo, un papel de una procuraduría. Puede valer un poco más, digamos, el hecho de que se presenten declaraciones juradas dentro del contexto mismo de la audiencia. Puedo Exacto. yo tomar de una manera distinta al juez, ¿no? El mismo elemento de convicción a nivel de la sala, ¿no? Entonces son cuestiones valorativas que, en todo caso, tomando eso, estaba dentro de las posibilidades de revocar esa medida de prisión Doctor, preventiva, ¿no? Entonces, concluyendo la entrevista, ¿se va a lanzar usted al gobierno regional? No queda claro. Vamos a esperar, como le digo, hay ciertos aspectos que tiene que darse, ¿no? Su familia y la renuncia sobre todo a la carrera ¿no? de la magistratura. Claro, por supuesto, el tema estructural también, ¿no? Vamos a ver. Pero pues, el tema económico se resuelve, doctor, la plata llega sola, ¿no? No es así, no. Doctor, Eso es lo que dicen los políticos. A ver, ¿no? vamos a poner claro las cosas acá, ¿no? Ya. A ver, a mí me ofrecieron, y ojalá que eso no le pase a ningún candidato, vinieron ahí unas personas ¿Ya? y me dice, mira, que dice que usted va a postular, tenemos ahí vehículos, presupuesto, queremos un año al Ministerio de Transportes. Ya. O sea, Y ahora entiendo yo por qué el Ministerio de Transportes hacen lo que les da la gana con los brevets y todo eso. Porque simplemente esa institución está hipotecada, ¿no? De mí no esperen eso, o sea, yo no... Una consulta, doctor, acá se me viene a la mente, ¿no? Por decir, viene alguien, bueno, en este caso es de un movimiento ya nacional, un partido, digamos, vienen los fujimoristas, le dicen, doctor Richard, nosotros queremos que sean nuestros representantes, independientemente de lo que sea el gobierno regional o tal vez al Congreso de la República, ¿usted iría por el fujimorismo con este movimiento a una candidatura? No, definitivamente no. ¿Por qué no iría? No iría porque hay ciertos cuestionamientos pues a toda la trayectoria de Fujimori, por ejemplo en la década que gobernó. Yo creo que no habría ninguna... ¿Y por los apristas? A ver, les digo yo cuando era dirigente universitario, y no solamente yo, fuimos muchas personas que hemos sido captados, ¿no? Había un programa cuando llegó Alan García, el famoso ARE, creo que no, eran unos cursos en Lima. Ah, ¿no? bien. Y hemos ido pues un montón de personas, yo fui ahí, eso no implica, hemos venido acá, nos han dicho que tenemos que hacer alguna tarea, pero yo finalmente me salí de eso, Tampoco vínculo con Alaprista. Tampoco vínculo con Alaprista, pero sí hemos estado pues en alguna oportunidad hablando, no hemos participado en esas reuniones, ¿no? Cuando era estudiante. Yo creo que con los apristas hay muchas personas que particularmente yo no trabajaría con ellas. Jamás. Y esas personas dentro de la fecha que yo estaba, en la época que yo estaba, mandaban dentro del aprismo. Así que yo también descarto, ¿no? Ya, usted ha dicho de que usted es muy sincero en sus palabras y en sus apreciaciones y la población quiere esa sinceridad, quiere que se le oriente. ¿Qué piensa usted de Alexander Flores? ¿Cómo lo califica usted? Yo creo que es una persona que invierte bastante dinero, ¿no?
Eso es lo que vemos. Ya, pero ¿tiene capacidad? No podríamos decir de la capacidad porque sería absolutamente subjetivo, ¿no? Pero lo que vemos y conocemos públicamente es que, y está en sus redes sociales, es que a cada lugar que va llega con regalo. ¿Y eso qué le da a entender? No me parece negativo porque eso es pues... Roger Saya, el otro nombre. Yo creo que Roger Saya pues está dentro de las personas que también esperan, yo diría un poquito más extremo, sacarse la lotería, porque eso de apostar por un equipo me parece un poquito... Se está jugando la tinca, ¿no? Sí, es como que no me parece correcto, ¿no? César Quispe viene otro nombre. No voy a hablar de esa persona. ¿Por qué? No, porque, a ver, yo creo que la política tiene que manejarse dentro de los parámetros normales. Yo siempre digo que, o dentro del trabajo de la fiscalía, por ejemplo, yo he conocido, hasta los delincuentes tienen códigos, ¿no? Se respetan entre ellos o tienen algunas cosas que no deben hacer, por ejemplo, no chocar con la familia, otras cosas. Y yo he visto dentro de del poco tiempo que en la política, de repente que me han involucrado en la política, piensan, creo que ellos, que nosotros somos ¿no? Que un peligro o algo, y han comenzado a atacar que sin ni siquiera yo anunciar mi candidatura. ¿César Quispe lo ha atacado a usted? ¿Qué le ha dicho? Ni siquiera sé pues si voy a ser candidato o no. Yo no quisiera entrar en mayor discusión, pero sí tengo yo ciertos reparos de esa persona. Hernán Fuentes es otro candidato, va a entrar. Bueno, a ver, yo escuché un año a Hernán Fuentes decir, yo soy de Azángaro, como le decía, que un rayo había caído al puente de Azángaro. Ya, y que si la fiscalía quería sancionar a los responsables, que investiguen a la naturaleza, ¿no? Al rayo. Y todos los azangarinos sabían pues que ese puente se cayó porque estaba mal construido. Eso quiere decir todo de una persona. Es más o menos como si dijeran, ¿no? En algunos casos, que, por ejemplo, ¿no? Yo les regalo porque la culpa no es mía, es la culpa de mi billete, de mi plata, ¿no? No tendría lógica, ¿no? No tendría lógica. Pero bueno, ya. Bueno, entonces, doctor, ¿cuándo vamos a saber si usted, cuándo va usted a decidir, ¿no? Si va o no va al gobierno regional? Va a ser, creo que, ¿no? En su debido momento. ¿Pero cuándo es ese debido momento, doctor? Ustedes son los que primero van a saber. ¿Pero será antes de fin de año o después de fin de año? ¿Será dentro de estos días, semanas? No, dentro de estos días no, difícil, ¿no? Vamos a evaluar, como le digo, puede ser pues de repente a inicios del año que viene. Ya no sabemos el mes, pero vamos a evaluar. Yo ciertamente me gustaría, pero hay cuestiones pues que hay que definir. Como le digo, no es una cuestión de querer. No queremos ser un papelón, porque no es una cuestión de soñar o de que en un momento dices pues quiero ser gobernador y te animas y no. Es un trabajo absolutamente... Sobre todo dejar el Ministerio Público, que va a ser una renuncia sin retorno, ¿verdad? Obviamente. O sea, no es pedir licencia, un permisito, nada de eso. Como alguien nos decía, no es un sacrificio grande, que de repente ojalá que valga la pena, si es que se va a dar, ¿no? Se va a dar. Bueno, esperemos pues que si es así. Cambiar pues esto, porque me parece que no estamos bien en política, la verdad no estamos bien, y hemos pues convertido en un comercio esto. Si vamos a entrar, eso tiene que cambiar. Bueno, muy bien, doctor, gracias por habernos acompañado en el taxi del Maicito, y esperemos, si es que confirman la candidatura de parte suya, esté también nuevamente con nosotros en el taxi del Maicito. Como les digo, es un compromiso que ustedes sabrán primero. Ya está, hecho el compromiso. Bueno, gracias en todo caso, ya sabe. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, denle like por favor, siempre a nuestra página, estamos creciendo y todo está yendo chévere, va a haber más novedades. Novedades, ¿vamos a ir artistas después? ¿También? Sí, claro. Y bueno, gracias en todo caso, nos despedimos, gracias, hasta luego.